tenía una mente genuina en Dios, porque no pensaba en Dios. Y cada transacción que podía hacer, siempre consultaba con Dios. Y con su familia, él no vivía en la ciudad, sino vivía a las afueras. Porque la ciudad estaba muy corrompida en esa época, antediluviano, había muy corrompido. Entonces él venía a la ciudad a predicar, pero venía con temor. Temor, como diría, no de miedo, sino como que la gente no iba a creer en Jesús, no iba a creer en Dios. Hoy en día nosotros salimos a predicar la palabra de Dios y a veces tenemos como temor de decirle a alguien o llegar a una ciudad, como esta ciudad grande de New York. Pero en esta época, yo creo que los corazones, muchos están blandos, porque Dios ha tocado el corazón de mucha gente y están esperando que nosotros vayamos a ellos para llevarle el mensaje de salvación y esperanza. A un mundo que perece, a un mundo que está sentenciado, porque Jesús pronto ha de venir y el que viene, viene y no tardará. Entonces, la vida de Noé, que trabajó y predicó el Evangelio y ayudó en el arca y predicando, Matusalén, Noé, Lot en su tiempo cuando llegó a Sodoma, predicando el Evangelio y solamente su familia. En el capítulo 7 de Génesis, ahí podemos ver cómo Dios vio de tantas gentes que había en esa época, pensadores, científicos, maestros, de toda clase, alta, media y baja, de todo género, solamente una familia de 8 personas aceptaron a Jesús. Aunque no predicó, Matusalén predicó, Noé predicó, hubieron algunos que murieron antes del diluvio y sellaron su vida con Cristo, y otros que habían aceptado el Evangelio se corrompieron por escuchar las fábulas de otro y no pudieron ser salvos. Y me pregunto, cuando Noé, a la edad de 500 años, engendra a Sem, a Cam y a Jafé, sus 3 hijos, a la edad de 500 años. Y él empieza a construir, Noé, el arca a la edad de 600 años. Imagínense, un hombre construir un arca de 600 años de edad, y la comisión fue que Dios le encargó a Noé que construyera un arca en un lugar seco, donde no hay agua, ni siquiera las nubes se forman, mucho menos llover. Eso es tener fe. Eso es tener ¿qué? Fe. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, ahora que vamos a abrir la palabra santa, manifiéstate en este lugar
y danos entendimiento para entenderla y sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 del libro de Génesis, que fue la lectura que leímos, yo no sé cómo usted ve el mundo hoy. ¿Cómo se ve el mundo hoy? ¿Cómo ve el mundo de hoy, moderno, que nos toca vivir? ¿Cómo se ve? Capítulo 7. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra. Pero los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Así como de las aves y así de los, etcétera, que pudieron entrar. En ese entonces, el alimento de la carne no era el alimento para el ser humano. Después que vino el diluvio, a terminar con toda la vegetación, el hombre se le dio permiso para comer carne. No era el propósito de Dios. Pero no vamos a hablar del tema de ProSalud, sino eso es un preámbulo para que sepamos cómo es que estamos hoy en día. Y la gente come de todo. Algunas veces pensamos que tenemos un zafacón aquí y le echamos de todo. Y por eso tantas enfermedades hoy en día. El cáncer, los virus, toda clase de enfermedades que hay en el mundo, la mayor parte se debe por lo que nosotros comemos. Pero algunas veces no quisiéramos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para decirnos. Aún sabiendo que nos hace daño, pero eso nos gusta. Estos hijos de Noé habían visto lo que había pasado en el diluvio. Pero Can, uno de los menores, hijo de, el más joven de Noé, se corrompió. Estuvo bien corrompido. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra familia, con nuestra familia, nuestros hijos, y aún con todo lo que nos rodean, que nos dé la fuerza para seguir a Dios de todo corazón. Si ponemos la mente en Dios y acudimos a Él, Él nos va a ayudar, porque por nuestra fuerza no podemos. Estamos viviendo en un mundo donde hay muchos crímenes, violencia, vileza, y por eso vino la destrucción, tanto de Sodoma como también la gente antediluviana. Y hoy en día, dice en el libro de San Mateo capítulo 4, que estamos viviendo la misma etapa de aquel entonces. ¿Qué quiero decirle? Somos los constructores modernos de Dios. Constructores modernos.
Vamos a leer en el capítulo 11 del libro de Génesis. Capítulo 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, el 7. Pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar la ciudad. Por eso la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algunas veces nosotros, en capítulo 11 de Génesis, elegimos lugares que nos convienen, buscando no quizás para una satisfacción espiritual, cumbre, sino para una satisfacción egoísta. Después de esto, ellos buscaron en la llanura de Sinar, allí, la tierra fértil, donde todo era prosperado, y decidieron construir una ciudad. Y en la ciudad construir una torre que llegara a las nubes. Por si venía otro diluvio, poder escapar. Pero había algunos y la construyeron, pero antes de construir, la amueblaron, la adornaron y vivían gentes antes de terminar la construcción de esa torre. Y yo me pongo a analizar, como aquí en la ciudad de New York, allá en el Bajo Manhattan, usted se pone así, esos edificios tan altos. Y la gente lo construye para su propia honra y para darse el honor y la gloria y el orgullo de ellos. Y no le dan el honor y la honra a Dios. Y el Señor está mirando todo lo que nosotros hacemos y los que edificamos. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Al Señor no se le puede esconder nada. Dios lo ve. Y esto que está pasando, aún la pandemia que le llaman, aún esto, Dios está mirando. Y a pesar de todo, Dios está en el control. Pero llega un límite que Dios no le permite al hombre llegar más de donde pueda. Porque Dios está en el control. Muchas gentes mueren y han muerto. Pero a pesar de eso, Dios
no olvida. Dios está a nuestro lado. Y hay que dar gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y dice que las cosas Él permite y los acontecimientos que vengan, vienen. Pero Dios nos advierte que todo tenemos que poner a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo nos va a ir bien. Porque dijo, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Yo voy a estar con ustedes, pero depende de nosotros qué vamos a hacer. Estaba leyendo en el libro La historia de los patriarcas y profetas en la página 112 de este libro. Algo que me llevó mucho a la atención. Y es acerca de que estas personas murmuraban contra Dios. Aún de Noé, el fiel predicador de la justicia. Mira lo que dice allí, en la página 112 de este libro. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda, altura, que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra y que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. Haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían al diluvio la acción de causas naturales. Que la madre naturaleza hace aquello. Que el sol tiene que ser así. Que si la madre naturaleza... No, es Dios que envía la lluvia. Es Dios que hace brotar y germinar las plantas. Es Dios quien hace que sean fructíferas. Y es Dios que nos da vida. La naturaleza tiene que obedecer a Dios. No por sí sola va a actuar. Dios es que hace. Y hoy en día hay muchos constructores que creen en la ciencia que así fue. Pero la verdadera ciencia está aquí en la palabra de Dios. Muchos han dejado la palabra de Dios a un lado para creer en los sofismas y en lo que dicen los hombres y la tradición de los hombres. Dios dijo, y así fue. Dios es nuestro Salvador, es nuestro sustentador, es el todo, y Él merece la honra y el honor. Así dice Jehová. No, que la naturaleza tiene que actuar así. No, es Dios que la pone a actuar así. Dios está en el control. Pero diga eso usted en la universidad. Diga eso usted a un
en una high school, contradiga lo que está diciendo el que está allí, exponiendo las palabras del hombre en vez de poner la palabra de Dios. Si el mundo guardara los mandamientos de Dios, qué feliz fuera, qué diferente fuera. Qué diferente fuera si los constructores modernos que somos nosotros nos lleváramos de Dios. Así dice el Señor, y vamos a actuar como dice Dios. Qué diferente fueran las iglesias hoy en día. Pero los credos que se han formado hoy en día son constructores modernos para perdición. Hay muchas religiones en el mundo, pero solamente hay dos. Una falsa y una verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia verdadera, no vaya otra. Esa fue la iglesia que Jehová le dijo a Noé que construyera. Esa es la iglesia que Jehová nos dice a nosotros que debemos entrar para escapar de lo que viene para este mundo. Solamente a ti he visto justo en esta generación. Entra tú y tu familia. Qué bueno que Dios nos viera así a nosotros y dijera, solamente he visto a ti y a tu familia en esta generación. Pero qué bueno que Dios dijera, ¿cuántos de ustedes como familia Dios lo ve como justo? Porque obedecen. No por tener dinero, ni tener mansiones, ni tierra. No, eso no. Porque es parte para guiarlo en este mundo. Pero Dios lo que quiere es un corazón sincero, de honestidad, que le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestro corazón. Que haya una renovación, que haya cambios en los hábitos, que haya cambios en las prácticas de nuestros días que vivimos en esta tierra, que haya cambios. Eso es lo que Dios quiere, cambios, transformación. Y usted verá que la cosa va a seguir hacia adelante. En el capítulo 9 del libro de Génesis, usted ve allí en versículos 26 y 27. Y añadió, esa era la palabra de Noé, bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafé, que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Y todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Pero Noé quedó sellado para salvación. Que los padres de familia, los que estamos aquí y los que nos ven, puedan decir con su familia, he aquí la familia que nos ha dado. Te la entregamos a ti para que las guarde, para que las proteja en este mundo. El que está en Cristo no peca. Pero yo no puedo jactarme y decir con orgullo que estoy salvo. Sino la salvación me la da Cristo cuando venga por segunda vez en gloria y majestad. Y a cada uno de nosotros. ¿Saben que los 144,000 que habla el libro de Apocalipsis
pasaron por la gran tribulación y construyeron para Dios y entraron. Y el Señor le dijo a ellos, vengan, entren. Y seguían al Cordero por donde quiera que iba. Y todos, los 144, murieron pobres. Y una vez nosotros buscamos ventajas. Y muchos que conocieron, que ayudaron a construir el arca de salvación, se perdieron con la familia. Porque estaban buscando ventajas temporales. Y los hijos descarriados. Can tenía como algo de sí mismo, y por eso vino problema, que iban a ser los descendientes de él esclavos de sus hermanos. Y un grupo que se mantuvo en ese remanente fiel a Dios en la construcción de la Torre de Babel, se mantuvo fiel a Dios. Un residuo. Y para los últimos tiempos habrá un remanente del pueblo de Dios, un residuo que será fiel a Dios, aunque los cielos se desplomen. Serán fieles a Dios. Porque, hermano, todavía estamos en paz. Pero la persona ociosa no crea que va a entrar al reino de los cielos. Los que nos cruzamos de brazos sin hacer nada, no crea que vamos a entrar. Los que tengan pecados acariciados y no se aparten y lo confiesen a Dios, no crean que se van a entrar. Porque la última palabra que Dios va a decir, ¿guardaron los mandamientos? Es en el juicio, esa pregunta va a hacer el Señor. En el juicio, ¿guardaron los mandamientos? Hay un silencio que nadie responde cuando estemos frente a Dios. Y el Señor, ayúdame a serte fiel. A veces pienso como que no tengo nada, y pensar en Dios. Y si pensáramos así, porque hay personas que no pueden dormir porque tienen algo. Pero si queremos ser cristianos, al final tenemos que morir pobres. Y entonces darlo para la causa de Dios. Y tenemos tesoro en el reino de los cielos. Hay personas que creen que la gloria es aquí. Que aquí vamos a vivir para siempre. Pero después de los 1000 años, tiene que haber una tierra nueva y renovada para honra y gloria de Dios, donde viviremos juntos, en armonía con Cristo Jesús. Pero tenemos que despojarnos y ayudar a la causa de Dios en las ganancias de las almas. Muchos están muriendo sin Dios y sin esperanza. Necesitamos ayudar a la gente. Ayudar a la gente con el evangelio de la palabra de Dios, para que conozcan a Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Señor envió. La gente debe conocer. La vida, hermano, es corta, es como una neblina que viene y se va. Es corta. Y conozco personas jóvenes que han fallecido. Y aún antes del virus, hay personas que conocía que fallecieron. Y personas que tenían dinero y otros que no tenían. Pero el que tenía y el que no tenía, como quiera murieron. Entonces necesitamos predicar este evangelio. Miren, en el libro de San Mateo capítulo 28, el último capítulo de la Biblia, mire que algo tan importante dice aquí. Igual el de 18 en adelante.
Es una comisión que nosotros tenemos que llevar a cabo, cada uno, con la ayuda de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No es maravilloso que Dios nos haya elegido a nosotros para ir y predicar este evangelio a la gente? ¿O nos debemos cruzar los brazos y estar perezosos? No, no vamos a ir. Noé tuvo que predicar, él no tuvo que predicar, Matusalén tuvo que predicar, Lot tuvo que predicar. Y solamente en Sodoma se salvó la familia de Lot. Una familia. Y no todos. Porque los yernos y parte de sus hijas se perdieron. Pero qué lindo es cuando el Señor, Jehová de los ejércitos, sepa y diga: entra tú y tu familia, porque solamente a ti he visto justo sobre toda esta generación. Que nos dijera el Señor a cada uno de nosotros: entra. Hermanos, y estamos. No deje que los amigos, porque todos tenemos amigos, pero hay amigos que no nos influyen para bien. Hay otros que sí. Porque eso pasó con Enoc. Tenía amigos, pero lo que eran. Y aquello que le hablaba del mensaje. ¿Y sabe qué pasó cuando construyeron la Torre de Babel? Cuando vino la confusión de lengua, que uno pedía una cosa y otro le pasaba otra. Y hubo disputa entre ellos. No se entendían. Y a través de esa disputa que no se entendían, vino peleas entre ellos mismos. Y hubieron derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Y los pocos que estaban allí se dividieron y entonces así pudieron esparcir la tierra. Y por eso el mundo está habitado como está hoy. Porque Dios no quería que ellos estuvieran todos juntos, sino que fuéramos esparcidos para llevar el mensaje, para testificar de Jesús y de que en verdad otro diluvio no iba a volver. Pero este mundo está sentenciado de que habrá fuego del cielo y azufre debajo de la tierra para consumir a los impíos que no acepten a Cristo ni a su santa ley. La bestia y su imagen, y los que adoran a la bestia y su imagen, y que no obedecen la ley de Dios, serán destruidos y consumidos, porque ellos mismos han construido una torre de Babel moderna con su propio credo. Sin embargo, Dios tiene un remanente que no adorará a la bestia y su imagen, sino uno que es poderoso en todo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. A ese que nosotros seguimos, a ese que nosotros queremos seguir. Cuán bueno es decir. Y voy a dar redondear para concluir. ¿Saben, hermanos?
Nosotros los que tenemos hijos e hijas, algunas veces nos inclinamos, lo queremos a todos, pero a veces nos inclinamos por los menores, por el más menor. Y como que uno le tiene como un poquito más de lástima, como que le tiene así, y nos inclinamos. Pero tenemos que amarlos a todos, los amamos por igual. Y le permitimos muchas cosas que hacen que no es la voluntad de Dios. Porque lo queremos, no sé si con lástima o no sé, pena, pero los queremos y les permitimos que hagan cosas que no conviene ante Dios o que no ha aceptado ante Dios. Y cuando dice el padre, no, déjalo, o puede decir la madre, no, deja que continúe. Le voy a leer aquí en la página 213, si no estoy buscado. Dice que acerca de esto sí de los hijos, ¿no? Pero dice aquí en la página 112, 112. De repente la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba y otras instrucciones tocantes a la obra. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba. Y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a la recibida. Esto produjo confusión, consternación y toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre como prueba del desagrado de Dios. Cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta esa época todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los separó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. Pero a costa de cuánta pérdida para los que habían levantado contra Dios. Era el propósito del Creador que a medida que los hombres fuesen a fundar naciones en distintas partes de la tierra, llevasen consigo el conocimiento de su voluntad. Noé, el fiel predicador de la justicia,
vivió 350 años después del diluvio. Sem vivió 500 años y sus descendientes tuvieron así oportunidad de conocer los requerimientos de Dios y la historia de su trato con sus padres. ¿Qué le parece? Voy a terminar con esto. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada por Dios. Página 116. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios. Desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. ¿Y por qué no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer, ¿qué cosa? El mal. Muchos dicen que la salvación no se puede obtener. No, muchos dicen que la salvación se puede obtener sin obedecer a la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras se enlace la sabiduría humana sobre la santa palabra de Dios, habrá divisiones, disensiones y confusión existente entre los credos y sectas contrarias que representan adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder. Hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. ¿Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas? Pero al fin solo encontrarán desilusión y miseria. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará y las obras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de sus asientos miró sobre todos los moradores de la tierra. Y Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33, 13 y 14. Que Dios nos bendiga, hermano, y que nos ayude a construir, así dice Jehová, y estar de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen. Y que el Señor pueda decir, entra tú
y tu casa con tu familia, porque he visto que son justos en esta generación. Que Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Cuánto quieren decirle, Dios? Quiero que tú me veas, que me mires para ser digno cuando tú vengas. Y con mis hijos, toda mi familia, decir, he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos, después de este hermoso tema, de escucharlo, palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para concluir con el himno 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré, lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Constructores de Babel, pero sí somos constructores de la santa ley de Dios. Darla a conocer para que la gente se arrepienta de sus pecados y acepte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Los que puedan hacerlo de rodillas, vamos a hacerlo.
Querido Padre que estás en los cielos, oh Padre, cuán santo eres tú. Te pedimos que nos perdone. Y ahora que vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, ayúdanos que tus santos ángeles vayan con nosotros. Te presentamos a este pueblo, Señor, y a aquellos que nos ven, que tú le ayudes, que seas el sostén de cada uno de nosotros y que nos sostenga hasta que Cristo venga por segunda vez. Gracias, Señor. Bendice la visita en esta hora y ayúdanos a confiar en ti, a construir y ganar almas para el reino de los cielos. Gracias por escucharnos. Perdona nuestra falta y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.